Hola, buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Deseo que todos se encuentren bien, gozando de buena salud, que se sigan cuidando. Volvimos nuevamente luego de un breve descanso que han tenido en las mini vacaciones de julio. Espero que todos los temas que hemos dado en forma anterior lo hayan visto. Y por retomar hoy la clase, lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que empezamos a tratar los temas de la unidad número 1, la unidad número 2 también, lo que es administración pública y financiera, y en la primera parte se acuerdan que dábamos todo lo que era lo referente a lo que era la matemática financiera. La relación que teníamos nosotras con las dos unidades, si bien son bastante amplias, pero los temas están relacionados. En la unidad 1 habíamos tratado todo lo que era la matemática financiera, el sistema de las tasas de interés, los cálculos, los sistemas de amortización, cuáles son los sistemas de préstamos o empréstitos, ya sea la visión sobre lo que es un préstamo desde el punto de vista personal o particular de una persona, y desde el punto de vista de un ente o una organización conocida como es el Estado, en la cual también solicita créditos. Bueno, una vez que conocimos la aplicación de estos conceptos, pasamos a hablar en lo que es la unidad 2, que es un tema relacionado, pero aplicado a lo que es el organismo público o cómo se desarrolla en su actividad. Como ustedes verán, la administración pública y financiera en esta unidad tratamos sobre lo que eran temas básicos de finanzas públicas, el marco institucional, tratamos de lo que es el régimen financiero, es decir, el objetivo general de esta unidad, retomando, es la importancia que se le da al dinero en el desarrollo de las actividades diarias, que va motivado y desviado especialmente para saber cómo se va a gastar y cómo se aplica esos recursos que obtiene el Estado. La otra concepción que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta unidad es cómo se genera ese dinero y cómo se gasta y la prioridad de los gastos, es decir, cómo se clasifican esos gastos. En un criterio particular también hablamos de cómo es el fin de aplicar esos gastos, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito laboral, y cuáles son las actividades cotidianas, para que ustedes sepan dónde se encuentran inmersos, cómo se maneja el sector público en las distintas esferas o estratos, el marco legal o estructural y el marco financiero, es decir, de las finanzas, el dinero líquido, cómo lo activa, cómo se hace la elaboración de un presupuesto, tratamos también cómo es el control y la puesta en vigencia. Sobre el tema del presupuesto vamos a hacer dos clases porque el contenido de la misma es muy amplio. Vamos a ver cómo se sanciona, cómo se elabora un presupuesto, cómo es el plan, cómo se establece, qué fecha hay que presentarlo, qué contenidos debe tener, qué criterios hay que tenerlos a la hora de su elaboración. También vemos cómo es el Estado en la función de sus finanzas, es decir, cómo trabaja el Estado para obtener recursos y de esa forma realizar su prestación de servicios, volcarlos a la sociedad, y ese vuelco hacia la sociedad se denomina un gasto público. Bueno, habíamos tratado lo que era el concepto de finanzas públicas en el marco institucional, que está encaminado a la obtención de ingresos y la realización de gastos, con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades que son de carácter público. El concepto de lo que es necesidad pública está dado por la asignación de recursos que son de carácter escasos ante la multiplicidad de necesidades que son abundantes. Entonces, es la forma en la que se priorizan y se ordenan la secuencia de gastos que realiza el Estado en prestación de los diferentes servicios que vuelca hacia la comunidad. Los conceptos básicos que habíamos dado sobre finanzas públicas
que es un conjunto de relaciones de carácter económico, social y técnico, que lo que hace el Estado es generar, producir bienes y servicios que son de carácter público porque es para todos en igual medida, y la forma en que el Estado obtiene ingresos para poder financiarlos. Esa es una concepción según Fernández. Según Fenocchieto, estudia también los efectos de las políticas o los efectos derivados de esas actividades que realiza el Estado como consecuencia de su ejecución en cuanto a los gastos y la forma en que recauda los tributos. La definición básica de finanzas públicas es una actividad económica que la realiza el Estado, que está encauzada o encaminada a obtener ingresos para poder realizar los gastos. Es una entrada y una salida. Este objetivo de las finanzas públicas es para poder cubrir en gran medida la satisfacción de las necesidades que son de carácter público, es decir, de todos los ciudadanos. Las finanzas públicas desde el punto de vista económico hablábamos que se trataba sobre la realización o asignación de recursos que son de carácter escasos ante la multiplicidad de necesidades que son de carácter abundante. Entonces el Estado, como función, tiene la responsabilidad de cubrir esas necesidades en pos de lograr el beneficio para la mayoría de los ciudadanos. Ese vuelco de prestación de servicios se hace con un criterio específico, es decir, primero se subsanan las necesidades que son de carácter más urgentes y luego se van cubriendo las necesidades menos urgentes. Los caracteres de las finanzas públicas habíamos mencionado que es sustancialmente económica porque tiene una actividad financiera, es decir, que así como hablamos en la unidad número 1, que es la forma en la que uno se sostiene, por ejemplo, con unos alumnos habíamos tenido una charla sobre la obtención de algunos ingresos extras. A veces recurren a un sistema de crédito, ya sea en una casa de crédito o que las entregan las entidades financieras o un banco. Entonces, como es sustancialmente económica, el Estado también necesita solventarse sus actividades a través de un pecunio, de un dinero, pero ese dinero tiene que estar realizado a través de una obligación que es a través de la prestación o pago de servicios que hace el ciudadano al Estado. De allí es que es sustancialmente económica, por medio de los ingresos y gastos que están ligados claramente por el tema de la escasez. Que tiene un contenido político. La actividad financiera del Estado, como toda actividad financiera, está regida por un criterio de carácter público, es decir, el Estado tiene sus lineamientos políticos en los cuales van a establecer los criterios de necesidades que son urgentes para ir cubriéndolas en forma paulatina. El contenido jurídico se relaciona a la norma legal o obligatoria que nace del comportamiento financiero y este contenido jurídico nace a raíz del derecho financiero. Habíamos mencionado que el aspecto cuantificable y contable que tiene el Estado en cuanto a las finanzas públicas es que es una actividad que puede ser registrada. Así como en la contabilidad se registran todas las operaciones que realiza una empresa en forma particular, el Estado es como una gran empresa que también debe registrar esas operaciones. Por eso hablamos de un aspecto cuantificable y contable, es decir, que se transmite esa información, se transcribe esa información de manera tal que quede todo plasmado en soportes de documentales para las gestiones venideras, las gestiones políticas que seguirán después del mandato del gobierno enterante.
Mencionamos lo que era la necesidad pública, que era el carácter en el que el Estado trata de cubrir en gran medida y satisfacer en gran medida las necesidades de todos los ciudadanos, para lograr al máximo el cubrimiento y evitar en gran medida que se vean sectores rezagados o faltos de prestaciones por parte del Estado. Sabíamos que la necesidad pública es una necesidad humana, en la cual esa necesidad humana radica de la escasez sobre los recursos y en la que el Estado debe cubrirlos. ¿Cuál es la importancia del Estado? Es que debe recurrir a ciertos criterios que determinen la prioridad, como había mencionado recién, una escala en cuanto a cuáles son las necesidades de carácter urgente en las cuales debe realizar sí o sí en forma inmediata y las cuales se pueden ir postergando y resolviéndose con el desarrollo de las demás actividades. Es decir, hay sectores que se ven, por ejemplo, dañadas por una inundación, por unas tremendas lluvias. Entonces, esos son de carácter urgente y necesario. No es lo mismo que se tenga que hacer no sé, el tendido de una calle, un nuevo barrio, que tiene otro acceso y no es tan prioritario. Bueno, otra como la función de estabilizadora del Estado, es decir, el Estado dentro de su actividad financiera tiene que tratar de cubrir los principios básicos, conseguir el pleno empleo, lograr una estabilidad de precios, bajando la tasa de inflación y obtener una tasa de crecimiento acorde con los demás objetivos. Función de redistribución, es decir, buscar distribuir la renta y la riqueza entre todos los individuos. Su enlace queda marcado también por lo que es el Poder Legislativo y el órgano de decisión colectiva, en la cual siempre tiene el punto de vista político predominante en el momento para lograr ese acuerdo. La asignación de los recursos según los bienes que sean privados o públicos, en las que se elige una combinación de manera óptima. La fuente de financiación del Estado, hablamos que ustedes verán en la imagen, tenemos los tributos en los cuales el Estado puede obtener ingresos y a raíz de eso volcarlos nuevamente a la sociedad. Por ejemplo, sabemos que los tributos son a través del pago de los ciudadanos de los impuestos, servicios que el Estado mismo le presta a ellos y se los vuelca. Es una forma de autofinanciarse. Habíamos tratado lo que eran las finanzas públicas liberales, intervencionistas y socialistas, es decir, la entrada a la edad contemporánea, que implica el cambio de las políticas liberales que antes eran un dejar hacer, luego el Estado, como era un mero observador, empezó a intervenirlo de una forma tal de que se logre que esas finanzas públicas esos recursos públicos se distribuyan a sus ciudadanos, y luego el criterio de aplicación en la cual en las socialistas solamente veían, se suponen un cambio en el régimen jurídico y la idea es que no hay un derecho a propiedad privada sino un medio de producción, y también trataba de que la planificación económica y las finanzas cumplan el objetivo de él misma, es decir, la producción como la provisión de bienes y servicios son tratados por la administración pública y en el empleo privado productivo no existía. Entonces, son posturas distintas en las cuales las finanzas públicas fueron tergiversándose hasta lograr una imagen acorde a la gestión imperante para la actividad. Convengamos que los ensayos que tuvieron todos los países, tanto como el nuestro, en cuanto a la forma de manejar los recursos, la aplicación de criterios en las zonas que son más rezagadas o no, para realizar más inversiones. Siempre el criterio va cambiando de acuerdo a las corrientes de pensamiento, también a la evolución en la que están teniendo los ciudadanos, y también tiene mucho que ver a la forma en que se va planificando esa actividad económica. Es decir, el Estado debe coordinar su actividad de manera tal de que se vayan subsanando las necesidades en cada estrato social, en cada esfera, cada provincia, cada pueblo, todo. Pero ¿qué pasa? Un Estado no puede ser un improvisado.
el Estado siempre tiene que tener una estructura de trabajo, es decir, un plan, un proyecto a largo plazo en el cual se vayan cubriendo las necesidades que van teniendo en forma imperante, en forma urgente, luego se van cubriendo las necesidades a menos exigencia, pero lo que trata de hacer es conseguir satisfacer en gran medida a todos los pueblos, a todos los ciudadanos, de manera tal de que no se vean rezagados. Bueno, vamos a continuar. Habíamos tratado también el significado de lo que es la presión fiscal, es decir, a qué se refiere en cuanto al Producto Bruto Interno. La presión fiscal. La presión fiscal o presión tributaria es la cantidad de dinero en concepto de tributos que los obligados a pagar, los que somos todos los contribuyentes, pagan o lo devuelven al Estado con comparación con el Producto Bruto Interno. Es decir, que la presión fiscal es un término económico que se refiere a la cantidad de dinero que el Estado recibe por parte de los particulares, familias y otros. Ustedes sabrán que la Argentina tiene mucha presión fiscal en el sentido del volumen de impuestos que se debe pagar por todas las actividades. Sin ir más lejos, ustedes lo que tienen a primera vista, lo que es el impuesto al valor agregado, que es el 21% que se recarga a todos los productos que ustedes y todos, incluyéndome, abonamos por ser consumidores finales. Es un impuesto que se va trasladando, así como tenemos el impuesto al valor agregado, en otras actividades se aplican impuestos por ejercicio de la profesión, por prestación de servicios, por realización de ciertas actividades que se ven altamente alcanzadas por estos impuestos, que hacen que la actividad se vea más gravosa en el sentido de que el Estado recauda más impuestos por esa actividad. Tenemos impuestos al transporte, impuestos sellados que se deben abonar en las direcciones de control, ya sea en la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Administración Tributaria Provincial, en la cual los recargos son bastante elevados. Hablando del Producto Bruto Interno, es como se desenvuelve o el desempeño que tiene la economía general de una nación. Introducimos el tema en relación a lo que es el gasto público, la forma en que el Estado realiza erogaciones o gastos, de manera tal de que según el presupuesto que tiene preestablecido el gobierno para el ejercicio que se desarrolla y los siguientes, se vuelca a los ciudadanos en forma de prestación de servicios, valga la redundancia. Habíamos comentado también del reparto de los gastos públicos, es decir, que en la actividad financiera, cómo se realiza el gasto público y en base a qué criterio. Se tienen en cuenta los criterios sociales, los criterios éticos y políticos, por oposición a los agentes privados que se rigen por la búsqueda de maximizar sus intereses. Y habíamos tratado como ejemplo que el Estado debe mantener servicios necesarios en zonas despobladas o desfavorecidas, sacrificando muchos recursos, a veces sin obtener una retribución monetaria directa. Se hace un análisis del costo-beneficio, es decir, tratar de evitar dispendios perjudiciales o inútiles de recursos públicos. Una técnica que consiste en calcular y determinar el beneficio social neto que presenta un determinado gasto público. Es para calcular la razonabilidad de los gastos, así como poder asignar el gasto público con un criterio de eficiencia, es decir, un criterio de distribución. Eso hace entender que la distribución del gasto público siempre debe ser equitativa, debe ser igual para todos. Siempre hay grupos que se encuentran más reducidos, en las que no están cubiertas todas sus necesidades. Entonces, esos son los que para el Estado son de primordial prestación, es decir, son los que están en la primera plana de las prioridades para su actividad. ¿Cuál es el beneficio que tiene el gasto público? Debe ser
financieramente una salida de dinero, socialmente es satisfacer las necesidades de ese sector que se encuentra marginado, y también genera una capacidad de sacrificio presente. ¿Por qué? Porque las grandes erogaciones que se realizan para determinados sectores quizás no se ven en gran medida en el mismo momento, pero a medida que se van cubriendo esas necesidades, el Estado va sacándose ciertas obligaciones con algunos sectores que se encuentran marginados y van volcando esos beneficios o esos gastos a otros sectores que van cubriéndose de otras necesidades. Es decir, por eso el Estado trata de repartirse en todas las esferas o estratos de sus ciudadanos. Mencionamos la clasificación o criterio del gasto público en cuanto a la clasificación en lo que es administrativa orgánica, económica, funcional. La administrativa orgánica trataba sobre qué ramas de la administración pública es lo que hace que genere o que se realice el gasto público. Es para ver la apreciación de la administración según el crecimiento de los gastos que se han asignado a cada sector. La idea es entender quién realiza el gasto en cuestión, es decir, el esquema contiene una forma o una estructura de qué sector realiza determinado gasto. Estamos hablando, por ejemplo, en gran medida, hablamos del sector de educación, el sector de salud, el sector de construcción, es decir, cómo se clasifica dentro de cada esfera los gastos. La clasificación económica, vamos de presupuesto, es decir, cómo se transcribe ese gasto en forma numérica. ¿Cuántos millones sale realizar la construcción, por ejemplo, del famoso puente Chaco Corrientes, del segundo puente? ¿Cuánto es lo que sale en la inversión? ¿Cuánto resulta la inversión en manera económica? Hacer el acueducto, el tendido de redes férreas, el tendido de asfalto o calle, instalaciones eléctricas, etc. La clasificación funcional, qué servicios y bienes genera el Estado y en qué gasta su dinero, o sea, cómo es la actividad social, la actividad económica, el conjunto de actividades que realizan, la forma en que se exterioriza cada desembolso. Habíamos hablado también sobre la clasificación entre ordinaria y extraordinaria, ordinarias que son de carácter corriente o periódico, y los extraordinarias que son situaciones atípicas en las que el Estado debe solventarla de forma inmediata. Por ejemplo, un granizo, una inundación en una determinada zona. Son clasificaciones extremas para que el Estado priorice en forma común y otra en forma extraordinaria, por ejemplo, lo que suele ocurrir en Chile, que ellos tienen un fondo para la constitución de los terremotos. Ustedes sabrán que Chile siempre tiene problemas, está enormemente afectado con problemas ya sea de terremotos o tsunamis. Entonces, ellos lo que hacen es constituyeron un fondo que ingresa fondos de forma periódica, de manera tal que cuando ocurren este sistema de catástrofes en las cuales genera una alta participación del Estado, el Estado se sirve de ese fondo para cubrir esas necesidades, siendo provechoso y bastante productivo para esa área. Cuando hablábamos de lo que era un gasto público corriente, son los que tienen operaciones ordinarias, y hablamos de capital, son gastos de inversión, pero destinados a obtener ingresos futuros o ingresos durables. Habíamos como ejemplo, por ejemplo, un activo fijo de que el Estado lo va a utilizar como herramienta para generar mayores ingresos. Hablemos, por ejemplo, la reconstrucción o el reacondicionamiento de un puerto que tiene salida o conexiones en forma internacional o vía nacional, es decir, desembocan todos en un puerto y eso tiene salida directa al mar. Bueno, continuamos. Bueno, en el punto número 3 de esta unidad vamos a tratar de los nuevos enfoques de la gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? Ustedes, con el breve repaso que hemos dado,
vamos a ver el enfoque que tiene el Estado, el rol que tiene el Estado al cubrir las necesidades que son públicas, necesidades colectivas, la forma de recaudar, es decir, la presión fiscal que tiene el Estado, el volumen de ingresos que tiene el país en cuanto a la recaudación tributaria y la forma en que los vuelca. Ahora bien, cuando hablamos de la gestión pública, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué es la gestión pública? Es una corriente que ha tomado preponderancia en los últimos 10 años en cuanto al enfoque que está teniendo la administración pública en cuanto a la forma en que ellos manejan las arcas del Estado, en cómo ellos se manejan en las actividades. El fenómeno de la nueva gestión pública se inserta en un proceso global que tiene una transformación del Estado y se ha difundido enérgicamente a nivel mundial. La función central para este cambio y modernización de la administración pública se ha dado en países con una economía sólida, con una economía y un sistema político bastante fuerte, en la cual han cambiado su óptica y su forma de aplicación en el desarrollo de sus actividades. Podemos citar a los países como ser Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Francia, Australia y algunos países de la región de América Latina. La etapa inicial de la reforma en cuanto a la gestión pública está caracterizada por la aplicación de una tecnología de gestión privada, pero en el ámbito de la organización pública. Es decir, se transforma esa aplicación de gestión pública, pero con un sentido más privado, es decir, con el criterio de que fuese una empresa chica. Se toma una transformación de los paradigmas que tenían en forma anterior la gestión, el Estado, en cuanto a aplicación de ciertas teorías. Y notó en gran medida que a raíz de las nuevas corrientes es necesario que el Estado se maneje en forma más dinámica y no tan burocrática. Es decir, se reinvente, se regenere, trate de realizar otras opciones en base al recurso, al control, a la forma en que la administración se maneja. También tomamos en cuenta que los ciudadanos toman mayor participación en el Estado, es decir, son más veedores, son más participativos, son más intervencionistas. Entonces esto logró que la gestión privada dentro del ámbito de la administración pública provoca una racionalización de la estructura, es decir, se revé la estructura y hay actividades que resultaron ser obsoletas con los cambios, con los avances de la tecnología, las corrientes de pensamiento. Ustedes saben que todos los estados, a raíz de diferentes ensayos, han llegado al estado que hoy es. Entonces, ese proceso de revisión provoca un cambio, ya sea en las tomas de decisiones o en el incremento de la productividad para sus empleos públicos. Entonces, este enfoque de la gestión pública está radicado en lograr reinventar el gobierno, es decir, tratar de transformar a este gobierno que venía en forma antigua o burocrática o obsoleta en el formato que tenía, adecuándolo y modernizándolo. Bueno, de allí surge la teoría de que en este nuevo enfoque de la gestión pública se aplica un criterio modernizador que se lo denomina las 5 R. ¿Por qué son las 5 R? Porque trata sobre la reestructuración, sobre la reingeniería, la reinvención, la realineación y la reconceptualización. Bueno, vamos a pasar a hablar de cada concepto en particular.